Este día es un día muy especial porque pues Gustavo, Daniel, Doña Oliva me invitaron a estar aquí en un día que para todos es significativo y estamos celebrando el Día del Inmaculado Corazón de María. Creo que, no sé si estoy mal, pero debe ser la fiesta que los identifica a ustedes. De modo que vamos a aplaudir al Corazón Inmaculado de María. A ver, en primer término quiero dejar claro que no vengo yo a enseñar cosas a ustedes. Creo que hago parte del mismo proceso que ustedes están haciendo. Y sé que muchos de ustedes espiritualmente están haciendo un camino incluso más serio del que yo estoy haciendo. Por ende, espero ser solo como un portavoz del amor de Dios para animarnos en el camino que todos hemos emprendido. Ustedes han trabajado muy duro por la causa del reino de Dios, de una manera concreta, con un compromiso que es altamente edificante. Y creo que ustedes también han experimentado ya lo que significa liberar el poder de Dios. Cómo existe un modo distinto de ver las cosas, los acontecimientos, de tomar decisiones, ya no desde nuestros propios cálculos, pesos y medidas, sino desde lo que Dios quiere. Y entonces ustedes han visto los frutos. Y el primer fruto son ustedes mismos, este núcleo que está dinamizando esta obra de Dios en muchos lugares de Colombia y del mundo. Por ende, permítanme ante todo rendir mi admiración por todo lo que han hecho. En una época bastante controvertida, si se quiere, apasionante. Bueno, yo venía con mi amigo por el camino hablando de algo que él me contaba y lo puedo contar porque ustedes lo pueden ver en YouTube. Colombia tiene unos comandos, me contaba él, que son altamente calificados en el mundo, en la parte militar. Creo que uno de los ejércitos más poderosos en cuanto a estrategia está en Colombia, en el mundo, como que ocupa el 10º lugar. Comandos que trabajan muy duro y que participan en estos ejercicios militares y que son muy cotizados. Y yo viéndolos a ustedes, aquí y ahora, ustedes que se han desplazado de departamentos del interior del país, de la costa y de otros puntos, me parece, y desde hace mucho tiempo que tengo esta convicción, ustedes son un comando de Dios, son ya parte del ejército de la Madre de Dios. Y la Madre de Dios a todos ustedes como a mí, en mi labor en la radio, nos está guiando hacia algo que todavía para muchos de nosotros es un misterio. Pero sabemos que ella no está indiferente ante lo que está aconteciendo en el mundo. Que también ella está preparando su estrategia. Pero la estrategia de la Virgen es altamente superior a la estrategia de los poderosos del Foro de Davos, del Nuevo Orden Mundial, de la Agenda 2030, del Foro de Puebla, del Foro de Sao Paulo y de todo eso. Ella está preparando, y lo vengo sintiendo,
desde hace cerca de 40 años, está preparando el ejército de los últimos tiempos. Y perdónenme si exagero, pero ustedes hacen parte de esta armada de la Virgen. Por eso el Señor nos ha venido entrenando muy fuertemente, extraordinariamente. Bueno, estamos aquí, algunos o muchos de nosotros, con un cierto espíritu como de caída de brazos ante las circunstancias que vive Colombia y ante las cuales no podemos ser ajenos. Sumamente difíciles, coyunturales diría yo, en la que pareciera, y digo pareciera porque no es cierto, que todo ya ha caído en las manos del enemigo, absolutamente todo. Que hemos capitulado ante el avance del materialismo. Me encantó esta escena que han hecho ustedes aquí, porque no solo es el reflejo de lo que sucede a diario con las personas que se acercan a Digma, sino que es la postración del mundo lo que ustedes han expresado aquí. Ustedes para mí son un motivo de gran esperanza, un oasis en medio del desierto, ante lo que hemos visto en este último tiempo de hordas de jóvenes, que como muy bien lo expresaron en esta escena, han sucumbido ante la sugestión del consumo de los falsos mesías y han sido manipulados de muchos modos. Y todos, y ustedes lo dijeron perfectamente aquí, hemos caído como en un marasmo, como en una hipnosis colectiva, donde todo el mundo sentía que estaba en agonía, 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 pero nadie podía hacer nada, como una situación de parálisis, al punto que veíamos que todo se derrumbaba, pero que todo el mundo estaba como en una quietud. Y esto lo venimos advirtiendo desde antes de la pandemia, durante la pandemia, comillas. Y entonces ustedes decían algo fuerte: hay que despertar, 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 despertar. Y me parece que es lo que el Señor dice en el Evangelio, no han dicho otra cosa. Y ustedes muy acertadamente nos están diciendo eso. Tenemos que despertar. Y el primer ejercicio que debemos suplicar aquí es ese, el de estar en vigilia, despiertos. Porque hay tres estados posibles en el ser humano. El estado del sueño, todos tenemos que dormir. Y tenemos que reposar para poder rehacer las fuerzas. Pero hay un segundo estado de aparente vigilia. Nos despertamos, estamos con los ojos abiertos, nos movemos, pero no pensamos, no tenemos criterios. Y entonces es el estar en la ensoñación, es decir, dormidos, despiertos. Y este es el estado más común en medio de los pueblos, los dormidos despiertos. Los sociólogos consideran que un 70% de la población mundial es susceptible a ser manipulado. Y esto lo saben muy bien los expertos en publicidad, los expertos en el manejo de las masas, de las conciencias, de la ideologización. Saben que hay un 60-70% de personas que aparentemente están despiertas, pero que están en el ensueño. Es decir, las personas que no piensan, que no tienen capacidad de análisis, que viven de la moda, que viven de lo que les dan.
Y puede ser que en ciertos momentos también caigamos ahí nosotros y muchas veces nos estamos adormecidos por la internet, por las plataformas virtuales, por nuestras pequeñas o grandes dependencias. No solo es adicto el alcohólico o el que depende de las drogas, también tenemos nuestras propias adicciones todos. Y tendríamos que mirarlas en detalle, hacer un examen de conciencia. En fin, nos van haciendo un trabajo, una labor como de carpintería lenta, pero que nos va erosionando dentro el alma. Y como que vamos dejándonos llevar por esa ola de lo que nos dicen, de lo que nos imponen otros. Y muy pocos están en un estado de vigilia, muy pocos. Se dice que por ahí un 10% de la población del mundo. Y ustedes han tenido el enorme privilegio que no lo... Así, el padre Francisco está abajo confesando para quienes quieran reconciliarse con el Señor. Bueno, entonces, ustedes han tenido el enorme privilegio de entrar en esta realidad a la que los ha traído la Santísima Virgen María. Ninguno de ustedes está aquí de casualidad. Todos han sido llamados por la Madre de Dios, han sido mirados con particular ternura. Y la Madre de Dios les ha dicho a cada uno de ustedes, como me lo dijo a mí en algún momento, eres mi hijo, me perteneces. No hay nada que hacer. Te reclamo como mi hijo. Y te voy a dar gracias particulares. No para ti, no porque seas mejor que los demás, tal vez porque eres mucho más débil y frágil. Te quiero dar gracias particulares para que tú permitas que yo pueda pasar a través de ti y pueda lograr grandes cosas a través de ti. Y lo único que quiero es que te dejes llevar por mí, que te dejes abrazar por mí. Y entonces vas a ver lo que yo puedo lograr de mi Hijo Jesucristo en ti. Vas a verlo. Pero eres mío y ante todo eres mío. Cada uno de ustedes ha sido mirado por la Madre de Dios con una mirada muy tierna. Yo me acuerdo cuando la Madre me hizo experimentar eso, y me lo hizo experimentar precisamente un primer sábado de marzo de 1996. Estaba celebrando la Sagrada Eucaristía en la parroquia y de repente elevo la Sagrada Forma en la elevación y me siento llevado al seno de la Virgen. Esto no se puede contar con palabras simplemente, ni fue imaginación. Experimenté lo que siente una madre cuando lleva a su hijo en su seno. Una ternura absolutamente maternal. Lo que no experimenté de mi propia madre, lo experimenté de la Madre de Dios. Me sentí en el seno de la madre, con el instinto propio de la madre que siente a su hijo como suyo, carne de su carne, sangre de su sangre. Y me hizo sentir este arrullo, esta dulzura, esta bondad de la madre hacia su hijo, con una maternidad incomparable, que no se le puede comparar, como dice San Luis María Grignion de Montfort, a la maternidad más pura que exista sobre la tierra. Y sentí claro cuando me dijo ella, o no me lo dijo a mí, ella como que clamó, gritó desde la entraña, eres mío, me perteneces y no hay nada que hacer. Es decir,
una experiencia única. Y cuando miro la Sagrada Forma, decía en la inscripción de la Sagrada Forma, Insinu Mariae, en el seno de María. Y es ahí cuando la madre después me da una orden fuerte, ya no con ternura, sino como la madre que le dice a su hijo, ya no pequeño, sino grande, vete a buscar una emisora ya. Y yo salgo a buscar una emisora. La encontré. La emisora Mariana, que estaba en una de las más viejas de Bogotá. Le cuento esto al director de la emisora, un padre Agustino, y me da las llaves. Y comienzo desde el lunes, a llegar a la emisora todos los días a las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana a hacer oración. Y al mes y medio me llama una periodista desde Argentina y me propone Radio María. Un designio perfecto. Y desde ese momento yo siento cómo la Madre Santísima me guía día tras día, hora tras hora. Es algo proverbial. El hecho de que esté aquí hablando es porque ella me lo permite. Porque he dado los elementos suficientes desde mi locura para que me cancelen por donde sea. Porque he sido demasiado loco con esta emisora. Ustedes lo saben porque me han oído por ahí. Mi temperamento sale a flote a veces, ¿no? Ante muchas cosas. Pero ella me ha dicho, tiene que ser vertical ante esta emisora. No puedes traicionar a mi Hijo Jesucristo. No soy yo ni porque sea santo, soy tan pecador. Pero con la Madre de Dios es adrenalina pura, la carne en el asador, día tras día, arriesgando la piel. ¿No es algo formidable? Es algo absolutamente extraordinario. Yo creo que a ustedes les pasa también aquí. Y uno no sabe cómo se mantiene en pie, pero ella lo mantiene. Y como le sucede a ustedes, me sucede aquí. Yo creo que aquí decía un padre muy santo, el padre Gerardo Sotelo, ¿qué es felicidad? Felicidad es tomar conciencia del bien que se posee. Y yo creo que hoy tenemos que gozárnosla viendo el bien que poseemos, que es el bien de la Madre de Dios, la debilidad de Dios, que es la Madre de Dios. Y entonces hemos visto un mundo nuevo, lo hemos podido tocar con nuestra mano, todos, ¿o no? Que es el mundo, no el mundo de la economía liberal, de la oferta, de la demanda, del agiotismo, de la ambición. Es un mundo de la divina providencia. Es un mundo que nos usa a nosotros, la Virgen nos usa, que somos tan débiles, tan perecederos. Y sin embargo, ya he sentido desde hace mucho tiempo que somos un ejército en batalla con esta capitana. Y es algo que no deja títere con cabeza, ¿no? Y que es contracorriente, porque ella no puede vivir sino de la verdad. Y la verdad cuesta decirla, la verdad cuesta encarnarla, la verdad cuesta vivirla, pero nos pone ahí en una actitud profética terrible. Y también hemos visto cómo cuando se camina con la madre, se empitona ese demonio como una cascabel, como una cobra, así. Y entonces te llegan todas las tentaciones, te llegan los mentirosos, te llegan los hipócritas, te llegan los interesados, te llega todo y vienen a acabar con esa obra. Y la madre, imperturbable, humildísima, no tiene un pelo de boba. Y todos chocan contra ese muro, o se convierten o salen rebotando. Pero es impresionante ver el poder de la Madre de Dios, que no es de ella, es el poder de Dios en ella, es terrible. Y entonces, yo les cuento, yo soy muy ingenuo, demasiado cándido en muchas cosas. Por mí, yo habría acabado ya con todo. Pero sí, por mis imprudencias. Pero como es un proyecto suyo, entonces ya el problema no es conmigo,
El problema es con la Virgen. Y ante la Madre de Dios sabemos que no puede haber doblez, no puede haber mentira, no puede haber intereses escondidos, no puede haber nada de eso. Con la Virgen no sirve la política, con la Virgen no sirve la demagogia. Eso sí, las tentaciones que pone el demonio con los que son de María son profesionales. Y aquí no estoy echando carreta, les cuento lo que yo he vivido. Son profesionales. Te tienta por todo lado, te tienta por las pasiones, te tienta por el bolsillo, te tienta por la deshonestidad, te tienta por el afán de poder, de notoriedad, de protagonismo, de todo eso. Pero ella, y lo cuento yo con humildad porque lo he sentido en mi propia carne, y si no es porque ella me agarra de la oreja y me saca así, ya la habría embarrado de mil modos. Este es un misterio. No es que vamos a decir que somos unos santicos aquí. Todos sentimos el peso del hombre viejo que nos azota y bien duro. Pero nos ha enseñado un secreto. ¿Y el secreto cuál es? No sentirnos fuertes. Ah, somos de Igma, fuertes. Yo soy cura, soy muy fuerte. Yo ya tengo una trayectoria, soy fuerte. No, al contrario, la Madre de Dios lo que hace es la acción del Espíritu Santo perfecta en nosotros. Ella nos hace sentir que somos tremendamente frágiles, tremendamente vulnerables. Miren que el secreto es a la inversa de lo que nos podemos imaginar. Es no confiarnos en nosotros mismos. Es sentir que ella en nosotros, solo ella en nosotros, podrá lograr el mérito que nosotros no podemos, porque nosotros tendemos a la vanidad y entonces nuestros frutos, si fuera por nosotros, estarían inmediatamente, se pudren todos. El demonio nos los pudre porque una rayita de vanidad, de orgullo, de soberbia y nos quema los frutos. Pero, y ese es el secreto, ¿no?, del que vamos a meditar en estos días, en ella ya no son mis frutos, son sus frutos en mí. Y entonces son los frutos de ella sobre mi debilidad. Y entonces yo debo ser el primero en admirarme en una acción de gracias inagotable al ver cómo desde mi total precariedad ella en mí logra lo que ha logrado. Pero no yo, porque sigo siendo tan frágil y con el paso de los años cada vez más frágil y no puedo aparentar fortaleza de nada. Sin ella muero. Sin ella, como el hijo sin la mamacita, se muere. Y es algo paradójico porque más experimentas tú la necesidad de las virtudes suyas y más ella en mí es poderosa. Y entonces todos dicen, pero ¿cómo así? Si este tipo no estudió ni comunicación social, ¿cómo así? Si este tipo le iba tan mal en matemáticas y ahora con una empresa, ¿cómo así? Y entonces uno tiene que decir precisamente por eso. Mi madre me escogió porque era tan débil. Pero es ella la que lo hace en mí. Y entonces tú te das cuenta que ella agarra tu vida y te hace hacer cosas porque es terrible, así lo dice Don Gobi, ¿no? Te mete como por un túnel y tú no sabes para dónde vas, pero ella te lleva. Y a pesar de que tú te agites y te asustes y grites, no obstante, ella te lleva por unos caminos que están siempre acompañados. Te hace aparecer loco, te hace aparecer alienado. Tú rompes toda la vajilla. Es decir, hasta los demás te miran con lástima, te desprecian, te dicen ese pobre iluso. La Virgen es magnífica, siempre ella lo lleva a uno, ¿no? Como dice Calderón de la Barca en La vida es sueño, ¿no? A que los demás te vean loco. Los cuerdos te ven locos, pero al final, dice Calderón de la Barca, los locos son más cuerdos que los mismos cuerdos.
que están mucho más locos que los mismos locos. Y entonces ella te dispone en la total pequeñez, cuando nadie te mira, cuando muchos te desprecian, cuando eres un elemento de desecho a los ojos del mundo. Y entonces eres libre porque eres loco. Y entonces a los locos no los quieren en ninguna parte. Y entonces ya estos pobres locos los dejan, que siga con su locura. Y es ahí donde la Madre de Dios tiene toda la libertad para, a través de sus locos de amor, desplegar el designio de su Hijo Jesucristo. Dicho esto, entonces, vamos a entender un poco por dónde van las cosas, si me lo permiten. Y para ello, tenemos que ser conscientes de lo que decimos. Por ejemplo, nosotros decimos Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios. El decir Madre de Dios, tremendo lo que estamos diciendo. Que una mujer sea la Madre de Dios. Por favor, tomemos las palabras en su justo significado, en su proporción exacta. Madre de Dios. Qué atrevidos somos los católicos cuando decimos que María es la Madre de Dios. Estamos diciendo, imagínense a un japonés o a un coreano o a un, qué sé yo, de cualquier parte del mundo, decir que los cristianos defendemos la maternidad divina de una mujer. Están locos. Este mundo pragmático, utilitarista, racional, están locos. ¿Qué están diciendo? Y sin embargo es cierto. Siendo ella de nuestra condición, humana como nosotros, ella no es un ángel. Sin embargo, por designio divino y misterioso, desde la eternidad fue pensada como madre del que la creó, dice San Luis María Griñón de Montfort, madre del que la creó. Cuando miramos a esta realidad, queridos hermanos, cuando advertimos el misterio de la maternidad divina, es cuando comprendemos cuán alta es la dignidad del ser humano. ¿Y qué es el ser humano para Dios? El hecho de que Él, el Señor, haya elegido a un ser humano entre todos los seres humanos para ser la madre de Dios, la Inmaculada Concepción terrena, incontaminada, es llamada a ser la esposa de la Inmaculada Concepción eterna, el Divino Espíritu. Y en esta conjunción de la Inmaculada Concepción eterna, el Espíritu Santo, concepción del amor del Padre y del Hijo, le participa a esta criatura su Inmaculada Concepción y la hace incontaminada en orden a la vocación altísima de ser la Madre de Dios. La enamora, dice el Catecismo, la ilustra, la desposa, y entonces en su seno ella, por virtud de la semilla del Espíritu Eterno, concibe en su seno la palabra, el verbo, mediante la cual todo es, todo existe, todo subsiste, el logos. Y entonces, por virtud de ese divino Espíritu, ella encarna la palabra, vive la palabra y alumbra la palabra. Y entonces es la magnífica comunicadora. Y yo desde ahí entiendo el porqué de Radio María. Porque ella encarna la palabra, vive la palabra, por efecto y don del Espíritu Santo, alumbra la palabra. Es la magnífica periodista. Nos ha dado la noticia insuperable del acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios. Noticia incomparable. Nos ha dado la noticia que marcará todos los siglos y por la eternidad. La que le viene a dar sentido a la vida del hombre.
La noticia es, ella anuncia la palabra, pero no su palabra, sino la palabra que es el verbo mismo, vino a habitar en medio de los hombres. La palabra se hace carne y está entre nosotros, el Emmanuel. Qué cosa tan extraordinaria. Entonces, guardando esta proporción de las cosas, cuando uno medita en esto a fondo, no puede uno sino caer en la contemplación. Estamos tratando de cosas muy graves, muy solemnes, no cosas de poco significado. Estamos hablando de Dios y de la criatura. Y entonces ustedes, cuando se dicen ser de digma del Inmaculado Corazón de María, ustedes están expresando un misterio el más alto desde el punto de vista de la mística, de la teología, el acontecimiento de una criatura, la que contempla este doctor Mariano, nunca lo hicieron doctor, pero debería serlo, que ve en ella, por ser la Madre de Dios, la toda pulcra, la incontaminada, la que no conoció el pecado, la que fue redimida con antelación y en prevención, dirá Duns Scoto, para poder ser la madre del que la creó. Madre de Dios. Y consiguientemente, para ser la madre de Dios, en ella no podía haber mácula, mancha, límite de ningún género. Y por ende, transparencia de Dios. En ella refulgía Dios y solo Dios. Por eso es la Quejaritomene, la plena de la gracia. Por eso su belleza es indescribible. Porque es la belleza misma de Dios en esta criatura. Ella es esta luna que resplandece con la luz del sol divino. Y entonces en ella se da la plenitud de Dios. En María Santísima no hay nada que no sea de Dios. Y por ende ella es, como dirá San Bernardo de Claraval, un ducto a través del cual pasa Dios. Y solo Dios. No pasa su voluntad. No pasa su capricho. Pasa Dios y solo Dios. Pero volvamos a la proporción de las palabras. Entonces, estamos hablando de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros como criaturas para hablar de Dios? Si Dios es infinito, si Dios es eterno, si Dios es Dios, dirá San Agustín, a Dios no lo podemos agotar, Dios nos supera, Dios es infinito, es inmenso, es mejor decir de Dios lo que no es Dios para poder decir algo de Dios, omnipotente, omnipresente, eterno. Por favor, estamos hablando de lo eterno. Principio sin principio, eterno. La primera pregunta que nos hicimos cuando teníamos uso de razón. Mamá, ¿qué significa que Dios es eterno? Que no tuvo principio, que no tuvo fin. ¿Cómo así que no tuvo principio? El niño es más filósofo que el adulto. El niño, la primera pregunta, o lo primero que él cavila y piensa en su mente es, oye, pero es que no tuvo comienzo. Tuvo que haber tenido comienzo, mamá, papá, resuelve ese problema. Eterno. El Dios en el cual creemos es un eterno Dios. Quiere decir, no es un Dios que esté limitado por el tiempo. Bueno, sí. Vamos a tratar de decir algo de este Dios. Que Dios me perdone por el atrevimiento de decir algo de este Dios. Dice la Congregación para el Culto Divino, espero no cansarlos, aquí estoy haciendo como medio un poco abstracción, pero cuando se cansen me dicen, ¿no? Porque
No, a ver, sí. Que yo me la fumo verde y parto así. Entonces, eh, Dios eterno. ¿Qué significa? Que si es eterno, hubo un momento en que Él era solo, porque no había nada. Porque si es eterno, es anterior a cualquier cosa creada, ¿o no? Y entonces vamos a imaginarlo a este Dios solo. No había nada. Solo Él. Es escalofriante pensar eso, ¿no? Él siempre, 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 siempre. Tenemos que dejarnos escalofriar por ese hecho. Pero siempre. Entonces no había nada. Entonces al no haber nada, este Dios no teniendo nada con qué relacionarse, era solo. Pero si decimos que Dios era solo, entonces diríamos que era un perfecto egoísta porque no había nada. Solo él con él. O como decimos nosotros por ahí, yo con yo. No había nada. Consiguientemente era un Dios perfectísimo, santísimo, buenísimo, con todos los atributos, pero solo. Esto realmente lo descalifica como Dios porque era un perfecto egoísta. Y si era un perfecto egoísta, el egoísmo ya le quitaba su divinidad. San Agustín hace esa reflexión. Pero ¿cómo es posible un Dios solo? Un perfecto egoísta. Y si es un perfecto egoísta, entonces no es Dios, porque es un egoísta. Y por ahí comienza Agustín a descubrir en su tratado de Trinitatis cómo es la dinámica de Dios. Este Dios dice, no teniendo nada antes de haber creado, antes de haber expresado esta economía creando, dado que estaba solo, él era amante de sí mismo, se amaba a sí mismo, la parte activa del amor, pero era al mismo tiempo amado de sí mismo, la parte pasiva del amor. Consiguientemente, no teniendo a nadie ni a nada a quien amar, el único Dios era amante de sí mismo y era amado de sí mismo. Consiguientemente, el ejercicio de este Dios único en su esencia era distinto cuando era amante de sí mismo de cuando era amado de sí mismo. Ya son dos movimientos distintos, el ser amante y el ser amado. Ahora bien, el hecho de ser amante lo obligaba a salir de sí mismo para amar a, pero no teniendo más a quien amar, se amaba a sí mismo, pero ese amor, ese recibirlo era otro movimiento distinto. Eran dos realidades distintas, o podríamos decirlo, dos relaciones distintas, en las que tanto en el amante como en el amado se daba un elemento común que era el amor. Y entonces, en esta esencia divina se da un movimiento eterno, perfectísimo, que yo no puedo agotar con las palabras ni que puedo explicar suficientemente con la especulación, pero que es tremendamente cierto. Él era amante de sí mismo, amado de sí mismo. La parte activa, la parte pasiva, y el amor circulaba como una realidad que era el fruto en el eterno presente de Dios del amante y del amado. El amor, el amor, el amor. Tres relaciones distintas. Consiguientemente se daban tres momentos distintos. La palabra persona significa relación, dice Tomás de Aquino. Consiguientemente, eran tres personas distintas en un único Dios verdadero. Y entonces, la parte activa es la que genera.
La parte pasiva es la que es generada. La parte activa es el Padre es el que genera. La parte pasiva, diríamos, es el Hijo, el generado, el engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre. Y esto lo decimos siempre que recitamos el credo en los sacramentos y particularmente en la Sagrada Eucaristía. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Consiguientemente, se da un movimiento en el mismo Dios paternal por el cual el Padre ama al Hijo. El Hijo es amado del Padre, pero a su vez el Hijo ama al Padre. Y el Padre es Padre porque tiene un Hijo, porque si no, no sería Padre. Como el Hijo es Hijo porque tiene un Padre, porque si no, no sería Hijo. Y el Padre es Padre perfectamente porque tiene un Hijo. Quiere decir que el Hijo, siendo distinto del Padre, hace que el Padre sea Padre a la máxima potencia, porque es Padre perfecto del Hijo. Como el Hijo es Hijo a la máxima potencia en la conciencia de ese Padre, en ese único Dios. Quiere decir que el Padre necesita del Hijo como el Hijo necesita del Padre. Pero como dice von Balthasar, resulta que el Padre es Dios y entonces es infinito. Y el Hijo es Dios y entonces es infinito. Y entonces von Balthasar se pregunta, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo conviven dos infinitos? Es imposible, porque uno destruye al otro. No pueden coexistir dos infinitos. Entonces, ¿qué sucede? Lo explica maravillosamente. El Padre se pierde, y lo dice como fruto de una mística de von Meyer, no sé, que veía esto, ¿no? Esta dinámica divina. Y es el Padre, para no aplastar al Hijo, en el momento en que es el amante, se pierde todo en el Hijo para que el Hijo sea. Pero contemporáneamente el Hijo se pierde todo en el Padre para que el Padre sea. Y entonces ese perderse del Padre en el Hijo, del Hijo en el Padre, no es un perderse porque se da al mismo tiempo este movimiento del Padre y del Hijo, de tal manera que el Padre por amor se pierde en el Hijo para que el Hijo sea, y por amor el Hijo se pierde en el Padre para que el Padre sea, y es por amor y solo por amor. Como decir que el Padre permite que el Hijo sea, pero a su vez el Hijo en el eterno presente de Dios permite que el Padre sea, por amor y solo por amor. Y entonces diríamos que el amor es el fruto de la adoración del Padre perfectamente en el Hijo y del Hijo en el Padre. Y entonces ese amor es el Divino Espíritu. Y miren que esto es medio aburridor, pero es que es lo que profesamos con nuestros labios. Tenemos que saber qué es lo que estamos diciendo. Creemos en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Bueno, entonces, en ese estado de cosas, diríamos que en este Dios hay una actividad continua, indefinible, perfectísima, que no es otra cosa que la del don. Es un Dios que se dona, es un Dios que se da, es un Dios que sale de sí mismo para encontrarse a sí mismo. Es la dinámica trinitaria. Ahora bien, de repente este Dios eterno, glorioso, del que yo atrevidamente estoy diciendo alguna cosa de manera imperfectísima, este Dios decide crear. Y entonces al crear de la nada, todo lo que crea no es sino la expresión de ese amor del que Él vive permanentemente. Todo lo que Él crea es creado por amor. Todo, el cosmos,
el universo, los elementos de la naturaleza. Santa Hildegarda de Bingen, desde muy pequeñita, tenía las visiones de lo creado. Y todo lo creado ella lo miraba, por la gracia de Dios, como un cántico de amor. De tal manera que todos los elementos, absolutamente todos, expresan y cantan el amor de Dios. Desde las piedras, los animales, los vegetales, todos los cuerpos celestes, las galaxias y todo lo que las estrellas, las nebulosas, todo. Y si miramos al universo, y qué pena, a mí me encanta eso, porque a menudo hablamos nosotros desde la fe, pero no hablamos desde lo creado. Y es fantástico observar bien lo creado también. Decía Juan Pablo II que hay que mirar el libro de la creación, que tenemos que volar con dos alas, la creación por un lado y por el otro tenemos que volar con el ala de la palabra, pero hay que observar lo creado. Miren que lo creado, ¿no? Y también von Balthasar habla de eso, ¿no? Lo creado es un cántico, lo creado tiene sonido, lo creado es un sucederse de causas y de efectos. Lo creado es absolutamente genial. Se rige por una matemática exacta, por unas leyes de la física que son espectaculares y que se cumplen perfectamente. Lo creado desde la flor más humilde y sencilla hasta los cuerpos más grandiosos del universo está regido por una matemática exacta. Y ahora con la física cuántica y la física nuclear y todo eso, no solo es lo inmenso, lo grandioso, sino lo ínfimo, lo más pequeño. Al punto que lo creado prosigue en el tiempo creándose. Es importante que nos miremos a nosotros mismos. Por ejemplo, por favor, extendamos la mano un momentico. Miremosla así de frente. ¿Qué es mi mano? ¿Cómo se articulan todas las partes de mi mano, los movimientos? Por favor, díganle a la mano que se mueva, ¿no? Y pregúntenle a la mano de qué es capaz. A ver, hagámonos una pregunta hoy sobre la mano. Los señores que ya tienen una experiencia de la vida, pregúntense, ¿cuántas cosas han hecho mi mano? ¿Cuántas cosas? A lo mejor muchos se acordarán que su mano fue capaz de hacer una bella obra de arte a través de la madera. Otros van a descubrir que con su mano dieron una caricia, que con su mano se agarraron en un momento dado de peligro de un sitio y que esa mano los salvó de un accidente. La mano es algo mágico. Bueno, quiero decirlo de manera figurada porque es algo magnífico. Ustedes ven la Pietà de Michelangelo. Eso fue hecho por las manos. La Capilla Sixtina. Pero por favor ahora dejemos la mano. Ray Samaritain se convirtió mirando su mano. Ustedes saben lo que significa esta mano en términos no solo de piel, de falanges, sino que allí hay una cantidad de nervios escondidos, una sensibilidad que nos lleva a ver qué es áspero y qué es ligero y qué es suave. Y a través de la mano se han hecho cosas, se han hecho catedrales, se han hecho cosas inverosímiles. La mano es algo maravilloso, pero miremos los ojos. Nuestros ojitos, nosotros desconocemos lo que es un ojo. Los conos, los bastoncitos, todo eso que aprendimos allá en el colegio. El nervio óptico, el cristal, la retina, la córnea. Y podríamos pasar por el cerebro y podríamos pasar por el olfato. Hoy me comí un arroz con coco delicioso en el restaurante. Pero ¿sabe por qué lo sentí delicioso? Porque hubo una conjunción del gusto y del olfato.
¿Y qué decir del oído, por Dios? Eso es de las cosas para dar gracias, ¿no? Ese tímpano. El percibir los sonidos de la naturaleza, graves, agudos. Y ahí surgen los instrumentos de cuerda, las maderas, los metales. Qué cosa tan extraordinaria. Y entonces recogemos todos los sonidos de la naturaleza y los podemos mezclar de manera majestuosa hasta llegar a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y hasta todos los sonidos, que es algo, un concierto, cuando uno va a un concierto no es solo mirarla, lo magistral de quien dirige la orquesta o el sonido perfecto de los instrumentos, es entrar en esta alabanza ante la perfección de los sonidos que eleva mi alma. Quiero decir que todo lo creado es regido por la matemática. Y resulta que la matemática es música y la música es matemática. No hay música sin matemática. Y la matemática rige todas las leyes de la física. Luego todo es música. Todo permanentemente. Y la música, cuando yo la oigo, ¿por qué cantamos para comenzar aquí esta plática? Pues para motivarnos. La música eleva el espíritu, la música despierta los mejores sentimientos, los mejores recuerdos. La música nos enternece, la música nos eleva, la música trae muchas imágenes a mi mente. La música me trasciende. Es el modo como Dios nos dice que todo lo creado canta a Dios. Todo está cantando a Dios. Desde el primer momento de la creación hasta hoy sigue resonando la primera explosión a través de la cual Dios creó desde la nada. Todo es imagen de Dios, dice Tomás de Aquino. Todo. Pero Génesis 1:26, el Señor crea al hombre. Y aparece un plural en la Biblia. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Hagamos. Ese plural majestuoso, es la expresión del Dios uno y trino que crea al hombre a imagen y semejanza suya. Consiguientemente, y luego dice el autor sagrado, infundió sobre ese lodo, ese barro, el nefes, el espíritu. Quiere decir que dejó en él lo que él era de más profundo. Le dejó el amor. Le dio un puente para que permanentemente la criatura y el creador estén en ese nexo de comunión. La criatura, por ese soplo del Espíritu, es asociada al amor de las tres divinas personas. De modo que Dios le participa a esta criatura, al hombre, de manera consciente, del atributo más precioso que lo califica desde siempre, desde la eternidad. El amor de las tres divinas personas desciende sobre la criatura. Y a partir de ahí el ser humano es consciente del amor. Como dirá Teresita del Niño Jesús, sabe que sabe, conoce que conoce, experimenta el amor. Es la necesidad más apremiante del hombre, el amor. El hombre solo se realizará amando. El hombre se realizará solo saliendo de sí mismo para ir al encuentro del otro. Las mismas características del Dios uno y trino, la misma dinámica intratrinitaria, es la que acompañará al hombre y la que le dará su felicidad y su plenitud, salir de sí mismo para amar. Y entonces es la alegría de esta tarde, de estar aquí como hermanitos y de compartir el gozo, ¿no? De ser unos para otros y de darnos el abrazo. Dice San Bernardo algo precioso: ningún ser humano puede originar el amor. Nadie. Ningún hombre puede decir que ama porque él se inventó el amor. Ese fue el engaño de nuestros primeros padres por parte del maligno. Tú eres capaz de amar desde ti mismo y por ti mismo. Y resulta
que no hay amor que no venga de Dios. Y si ustedes me están esta tarde aquí escuchando con tanta paciencia en mis locuras místicas, un poco desilvanadas, y están así, ¿qué es lo que el Padre quiere decir ahí en eso? Que no entiendo. Ahí ustedes están haciendo un acto de amor muy grande conmigo. Me están soportando. ¿Cuándo acabará este cura? Están haciendo una dinámica de un amor profundo hacia mí. ¿Saben qué está pasando? Que ese amor que es de ustedes hacia mí y que yo siento por ustedes no es mío ni tuyo ni vuestro. Es el amor de Dios pasando a través de ustedes. Lo más importante que debemos entender en la dinámica del amor, en cualquier acto amoroso, una limosna, en el amor de los esposos, de los padres a los hijos, es que cuando tú comienzas a amar, inmediatamente eres un canal que permites que el amor de Dios pase, 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 pase. Entonces, en estos días, qué bonito que ustedes sean conscientes en estos 3 días que todo el amor que se dan, las señoras que están allá abajo arreglando la cena, ustedes que están en el ministerio de música, los otros que están en el ministerio de la liturgia, los otros que están en la enseñanza, todo es un efluvio de amor. Todo es un efluvio de Dios. Cuando el hombre ama, inmediatamente Dios está permitiendo esta acción por la cual Él pasa a través de nosotros. Entonces, cuanto más permitamos el ser don el uno para el otro, más el amor de Dios pasa y pasa y pasa y pasa. No es tu amor. No pienses que eres tú el que vienes aquí como líder de Igmamar. Esa es una falsedad. Eres tú que en la medida en que te dispongas permites que el amor de Dios pase a través de ti. El amor de 2 enamorados. Cuando se juran dar la vida el uno por el otro y están en ese fluvio que se les olvida el tiempo, el espacio, y que quisieran abrir una ventanita para la eternidad. Te amo, te adoro. No. ¿Qué es eso? Es un cántico de Dios. Ese es el Señor que pasa al estado puro a través de ti. Qué bonito que le dijéramos eso a los jóvenes, ¿no? Que no es una simple pasión, no es una atracción, no es un capricho. Es un toque de Dios. Y entonces tal vez aprenderíamos a mirarnos con los ojos de Dios y a ser tan delicados unos por otros. Toda acción amorosa es presencia viva de Dios a través de mí, en lo pequeño, en lo grande, en lo sublime, en lo más elemental. El Señor, ¿qué pasa? Y la Santísima Virgen María, ella sí que se dio cuenta de eso, y por eso ella viviera del amor y solo del amor, no de la observancia, no de la rectitud, no de la, ¿no? Es entender el infinito amor de Dios. Y ese es el motivo por el cual Dios asume nuestra propia condición humana. Dios de todas maneras se hubiera encarnado, así no hubiera existido el pecado original. De todas maneras se hubiera encarnado, porque Él venía a dar testimonio de la grandeza del hombre, así asumiendo la naturaleza humana sin perder la divina. Y entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, viene para revelarnos fundamentalmente el amor del Padre. Y viene para amarnos. Y nos ama hasta el extremo. Y fue tan coherente en su amor que Él llevó ese amor al límite de despedazarse por nosotros. Por eso en la teología de la cruz, en el acontecimiento de la cruz de Cristo, está la síntesis de toda la historia divina y humana. Jesucristo se inmola, rompe su corazón, nos ama con locura, porque Él es amor y solo amor, y nos ama perfectísimamente, y amará hasta los condenados, porque en Él no hay odio. Es el hombre quien en su libertad acepta o rechaza el amor de Dios.
Porque ¿qué es el amor? A ver, aquí hay algo interesante que dice Pascal. El amor, bueno, esto lo decía Pemán, ¿no? Hay una frase de Pemán que dice que el amor es como la sangre que brota en la herida sin esperar a que la llamen. Uno se hiere, inmediatamente sale la sangre. Pero ¿cuál es la función de la sangre? Inmediatamente cerrar, comenzar el proceso de cicatrización. Pero uno no le dice a la sangre, sal, sangre, sale. Ella sale. El amor es una dinámica en la que yo me doy libremente. Por eso Pascal dice que el amor es el don más precioso del que pueda disfrutar el hombre, pero es el más débil. El amor exige el que tú te decidas libremente. Yo no puedo obligar a nadie a que ame a otra persona. El amor nace, fluye, se mantiene. El amor no es de conveniencias, como hacen muchas mamás y papás. Esta niña se me está quedando. ¿A quién le acomodamos? Ah, no, a este yupicito, porque este sí es profesional. Este trabaja en la multinacional, tiene platica. Ese es el que necesita ella. Pero si a ella no le nace, no, ¿y cuántos matrimonios se hacen así? Por pura conveniencia, de apellidos, de lo que sea. No, el amor tiene que fluir. Pero cuando uno contempla este Dios, que en su esencia es amor, y que ha llegado hasta la locura de la cruz, y que se ha hecho, como dice el profeta, más un gusano que un hombre, y que desde acá, dice un padre de la iglesia, que cuando él iba camino de la cruz, ansiaba morir por el hombre, porque ese sufrimiento era al mismo tiempo un amor inmenso, era un sufrimiento de amor y un amor sufrido. Yo me acuerdo que le pregunté a Roque, un estigmatizado, seguido por 2 obispos, y lo vi sufrir la pasión. Ya no pude más y le dije, Roque, dile al Señor que te quite este dolor. Él era un campesinito. Y entonces él me gritó, padre, qué blasfemia la que está diciendo. Y dije, ¿por qué? ¿No se da cuenta que es un dolor de amor? Ahí recibí la clase más alta en mi vida. ¿Cómo me vas a privar del amor de Dios? Y si yo lo sufro en mi carne es porque Dios se sometió al sufrimiento por mí, por ti. Por eso yo soy el testimonio del amor infinito de Dios, que sufre, que se agita, que se rompe. No me digas, Padre, que el Señor me quite este dolor, esta agonía, este sufrimiento, porque es quitarme el amor. No se da cuenta, Padre, que cuando yo sufro, sufro de amor. Me lo decía este campesinito, yo quedé ahí. Por eso el demonio le daba unas palizas terribles como al Padre Pío de Pietrelcina. Es el sufrimiento de amor de Dios. Esto sí es todavía, por favor, tomemos la exacta medida de lo que decimos, ¿no? ¿Cómo es que este Dios, siendo Dios, asume nuestra naturaleza humana y se somete a una muerte y muerte de cruz? Esto es lo más conmovedor. Solo cuando seamos capaces de contemplar la cruz de Cristo y el por qué Jesucristo, el Hijo de Dios, se somete a la cruz, y es por amor y solo por amor que incluso llega a experimentar hasta el abandono del Padre. Es ahí donde nos tenemos que quebrantar. Este Dios incontenible, inconmensurable, eterno, perfectísimo, es un loco de amor. Por eso San Francisco de Asís lo contempla y muere del gozo. Laura Montoya decía, no soporto más este amor de Dios que me agita y que me lleva a semejantes contemplaciones amorosas que ya no las puede resistir mi vida. Quiero morir ante tanta sensación amorosa de Dios en mí. ¡Cuán tan hermosa esto de Laura Montoya! Entonces no nos puede caber ninguna duda de que somos infinitamente amados, perfectamente amados, y que Jesucristo estaría dispuesto a morir 1,000 veces
infinitas veces por ti, porque te ama y porque te ama. Y te ama perfectamente. Te ama perfectamente. Y entonces ahí es cuando tenemos que leer a la vocis, ¿no? Él y yo, Gabriela, esta mujer que era una actriz muy tímida, introvertida, de repente contempla el amor de Dios, queda prendada del amor de Dios. Y ella no desea otra cosa que lograr amar al que es su fuente perfectísima. Y de repente el Señor le habla al corazón. Te he creado para el amor. Te he creado para el amor. Y no sabes la dicha que tú me produces cuando tú me amas con el mismo amor que yo te he dado. Esa es mi gloria. ¿Sabe dónde descubrí yo a Gabriela Bocis? En Medjugorje. ¿Y sabe cómo la descubrí? En una hoja pegada en la puerta de la iglesia de Medjugorje. La agarré y comencé a leer. Y la primera página que leí de ella decía, cada vez que tú me amas con el amor que yo te he dado, está la gloria que suscitas en mí, que los cielos todos se conmueven. Los ángeles, los coros celestiales. Oh, Gabriela, si supieras que por cada acto de amor que me das a mí, yo sería capaz de recrear cielos y tierra. Cuando tú me amas, yo no puedo hacer otra cosa que glorificarme por ti. Cuando tú me amas, me debilitas. Y entonces miren esto, qué cosa tan impresionante. Este Dios eterno, poderoso, incontenible, cuando tú adviertes el amor de Dios y te rindes en el amor de Dios, Él no puede no amarte perfectamente. Y el amor tiene una característica. Cuando uno ama de veras, se da todo. No solo da el cuerpo, da cuerpo, alma y espíritu. Cuando uno ama, da su intimidad. Pero no es la intimidad física, es la de menos. Da su ser al otro. Me vuelvo una página abierta para el otro, me hago vulnerable. Por eso duele tanto cuando se rompe una relación, porque yo te di mi intimidad y tú no la respetaste. La pisoteaste. Resulta que cuando yo advierto el amor de Dios y siento que debo devolverle el amor de Dios a Dios, y le digo con todo por eso el Shema Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Cuando logras hacer eso, este Dios inconmensurable, inagotable, se te da todo, todo, porque Él responde todo al que se le da todo. Y cuando responde todo, este Dios al responder todo, siendo Dios y poderosísimo e incontenible, se hace frágil. Porque cuando uno ama se vuelve frágil y solo se puede amar cuando uno se vuelve frágil ante el otro. Y entonces la misma dinámica trinitaria se produce en ese momento. Porque tú, criatura que recibiste el soplo del amor divino, le devuelves ese amor divino al que es su fuente y Él se te da todo. Y entonces permítanme, muchachos, decirles una cosa para que tengamos una proporción exacta de esto. Esta tarde, aquí y ahora, ustedes no saben del poder que están despertando. Ustedes son mucho más importantes que la ONU, que la Organización Mundial de la Salud, que la OTAN, que todo lo que hay en el mundo, que estos perversos de la Agenda 2030. Porque si ustedes creen, y esta es la función más importante, en el amor de Dios, y viven del amor de Dios, y suplican el amor de Dios, y no desean otra cosa que amarlo, Él se doblega. Y ustedes aquí y ahora salvan la humanidad entera. Y será el antídoto. Qué potencia la que tienen aquí ustedes, si no se han dado cuenta. Perdónenme con todo el respeto. ¿Por qué? Les voy a enseñar otro secreto.
Claro que eso sí como que es mejor para mañana hablarlo, ¿no? Dejemos ese secreto en puntos suspensivos. Mañana lo vamos a hablar. Mañana. Por ahora, San Francisco dice, el amor no es amado. Cuando una criatura permite el amor de Dios en sí misma, es incontenible, porque ya no es ella, es Dios en ella. Y que se pare de cabeza el demonio, que vengan todas las teorías transhumanistas, que venga el multiverso, que venga lo que venga la arrogancia que hemos visto en estos días. Ustedes, porque creen en el amor de Dios, y aquí están en un momento coyuntural del país cuando todo el mundo está en el pesimismo más grande, permitirán la presencia viva de Dios sobre la tierra. Y entonces ustedes se convierten en un exorcismo viviente que libera, que sana. Dejemos por ahora sí. Y entonces, dejemos por ahora sí. Y entonces, yo creo que lo más importante es que tengamos una justa conciencia del don inefable del Señor en este encuentro. Mañana veremos cómo la Madre nos va a ayudar en esta tarea. Muchísimas gracias.